Quiero invitarle para que meditemos en la palabra, para que continuemos meditando en este tema. Y el tema que nos acompaña en esta oportunidad es el tema que le hemos titulado El recuerdo del pasado. El recuerdo del pasado. Y vamos a mirar precisamente cómo influye esto, cómo nos afecta y cómo somos llamados a superar todo esto en el nombre del Señor. Primeramente, leemos lo que dice la palabra en Santiago capítulo 5, versículo 16, donde dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hablábamos la semana pasada de aquel pasaje en Números donde la Escritura dice que el pueblo de Israel dice que volvió a sentir un deseo al recordar lo que había probado, gustado, experimentado en Egipto. Y dice que volvió a llorar y volvieron a decir: ¿quién nos diera a comer de los pescados, de los ajos, de las cebollas y de todo lo que comíamos en Egipto? Recordaron el pasado, y al recordar el pasado lo recordaron no para bien sino para mal. Lo recordaron para recordar lo que vivían o lo que vivieron, lo que probaron, lo que gustaron, lo que experimentaron en la vida de esclavitud, en la vida cuando estaban perdidos sin Dios, cuando estaban apartados de la voluntad de Dios, esclavos por Faraón en Egipto, símbolo ahora para nosotros de la vida pasada, de una vida cuando vivíamos en pecado, cuando vivíamos esclavos por la maldad, cuando vivíamos perdidos en el mundo y cuando gobernaba Faraón, Satanás, sobre nuestras vidas. Entonces ese es el simbolismo que refleja igualmente ese pasaje. Ellos recordaron lo que habían comido, lo que habían gustado, y ahora nosotros, cuando nos sucede eso, el riesgo para nosotros que también hemos salido de Egipto, que también hemos salido del mundo del pecado, y que de repente nos recordamos de lo que era nuestra vida sin Cristo, de lo que probamos, de lo que gustamos allá afuera. En veces puede ser algo satisfactorio, o que aparentemente era satisfactorio, como el pecado, lo que se probó, lo que se gustó, lo que se hizo allá. Otras veces podemos recordar el dolor, la amargura de lo que vivimos, de lo que nos pasó, de lo que nos hicieron, de lo que atravesamos, y al recordar ese dolor, volver de alguna manera a sentirnos mal, a sentirnos incómodos, a sentirnos afectados por aquello que vivimos hace tiempo atrás. Entonces vamos a estar mirando precisamente cuál es la manera sana de recordar y cuál es la manera dañina de recordar. Cómo influye lo que recordamos cuando no lo recordamos de la manera correcta, de acuerdo a la voluntad de Dios, y cómo nos afecta o nos sigue afectando aún en el presente lo que recordamos cuando no lo recordamos de la manera propia, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces todos, hermanos, tenemos recuerdos del pasado. En veces, por más que queramos borrar de nuestra memoria las cosas que hemos vivido o que vivimos en el pasado, sean estas buenas o sean estas malas, en ocasiones es muy difícil, por no decir imposible, erradicar, borrar, arrancar completamente de nuestra mente aquellos recuerdos del pasado. Entonces, en este pasaje de Santiago capítulo 5, miramos que la palabra de Dios nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, cuando nos habla aquí de confesar nuestras ofensas, está hablando de, lógicamente, pedir perdón o perdonar a los que nos han ofendido o a quienes hemos ofendido. Cuando dice confesaos vuestras ofensas unos a otros, dice unos a otros, está hablando tanto de si hemos ofendido o si nos han ofendido, si hemos hecho un daño o si nos han hecho un daño. Confesaos vuestras ofensas unos a otros.
Ahora, no solamente está refiriéndose a una persona que está cerca de nosotros, o que tenemos acceso a ella, que vivimos con ella o con él, o que es un amigo o una persona cercana, un familiar, sino que también en este caso tenemos que entender lo que está significando esta expresión: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es decir, no solamente habla de ese término de pedirnos perdón los unos a los otros, sino que también nos está hablando de confrontar aquello que hemos vivido, aquello que hemos pasado, aquello que hemos experimentado y que de alguna manera nos está afectando en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro vivir. Cuando la Biblia habla de confesar, otra manera de mirarlo o expresarlo es confrontar. Somos llamados a confrontar lo que hemos vivido. Muchas veces cosas que hemos vivido solamente les sacamos la vuelta, las esquivamos, les huimos, las arrinconamos allá en un rincón de nuestra mente, en un rincón de nuestro corazón, y las metemos allá como quien agarra un mal recuerdo y lo mete en el closet, en una caja, en un rincón por allá, y dice: no quiero ver esto. No quiero ver esta fotografía de este hombre que me hizo tanto daño. No quiero mirar esta cosa que me recuerda aquella situación tan dolorosa. No quiero mirar esta ropita del bebé que perdí hace muchos años. Y de repente todo eso, en veces lo guardamos. No queremos deshacernos de ello. Hablo primeramente figurativamente. No queremos deshacernos de ello, lo metemos en una cajita, lo guardamos y lo arrinconamos en algún lugar por ahí, en el cuarto, en el closet, en un lugar muy escondido donde no me estoy deshaciendo de ello, pero tampoco lo quiero tener visible porque me duele, porque me perjudica el yo estar mirando aquello que de alguna manera ya pasó, pero que me sigue lastimando cuando recuerdo aquella situación, aquella experiencia. Repito, puede ser desde la pérdida de un ser querido, puede ser algún daño que alguien me hizo, alguna cosa que me trae esos recuerdos, y de alguna manera lo escondo, lo arrincono, y pienso que de esa manera voy a seguir viviendo de una manera sana y desarrollándome sin ningún problema. El detalle es que cuando uno simplemente arrincona en el closet de su corazón los recuerdos del pasado, las malas experiencias vividas, las situaciones que pasamos allá en el mundo, y de repente las arrinconamos de esa manera, pensamos que ya todo está bien y sentimos que ya podemos seguir caminando, desarrollándonos, y que no nos va a afectar aquello. La realidad es que sí nos afecta. La realidad es que sí nos sigue perjudicando, porque aunque no lo hagamos, aunque no lo tengamos a la vista, recordándolo diario, por allá de vez en cuando vienen las memorias, vienen los recuerdos, viene aquello a conmover nuestro corazón. Como igualmente la persona que tiene allá en un rincón el álbum de fotos, y de repente saca aquel álbum y comienza a hojearlo y comienza a recordar y comienza a vivir o a revivir por un momento todas aquellas fotos que tiene en ese álbum. Ahí vuelven esos recuerdos. Pues quiero decirle, así como la mayoría tenemos un álbum de fotografías que tenemos por ahí y no siempre las miramos, casi siempre están ahí escondidas, guardadas, pero de vez en cuando la persona saca ese álbum, de vez en cuando estira ese álbum y comienza a hojearlo. Pues quiero decirle, en nuestra mente tenemos un álbum de fotos, de imágenes. En nuestro corazón tenemos un álbum de sentimientos, de cosas guardadas allí, de experiencias vividas que hemos pasado, que hemos experimentado. Y ahí tenemos ese álbum. Y ese álbum igualmente muchas veces pues vamos día tras día, semana tras semana, actividades, compromisos, deberes, y no recordamos aquello. Pero de repente en ciertos momentos, de repente ciertas cosas que pasan hacen que recordemos aquello, hacen que le demos una ojeada al álbum de nuestra memoria,
al álbum de nuestro corazón y comenzamos a mirar aquello que hay en nuestro corazón y comenzamos así a recordar tantas cosas que hemos pasado, tantas cosas que hemos vivido, tantas experiencias, tantos recuerdos, tantas imágenes en nuestra mente que se quedaron grabadas, y aunque las tenemos, repito, ahí arrinconaditas y no muy seguido las miramos, pero de repente algo pasa, algo miramos, algo sucede que nos hace recordar, que nos hace volver atrás a aquella memoria y comenzamos a recordarla. Y eso, cuando es un recuerdo que no ha sido confesado, y cuando hablo de confesado, estoy hablando de ser confrontado. La Biblia aquí, cuando dice confesaos vuestras ofensas unos a otros, dice confesaos. Confesar es confrontar. Confesar es traer aquello, sacarlo a luz y tratar con ello. Es decir, si hablamos humanamente de un problema entre dos personas, ¿verdad? Un disgusto, un malentendido entre dos personas, el confesar la ofensa entre uno al otro es confrontar aquello, sacar el problema, sacar lo que sucedió y poder tratar con aquello de la manera sana, de la manera correcta, para estar a cuentas y arrancar aquello de nuestro corazón completamente. Eso significa confesar. Voy a confrontar, no voy a solamente a huir de aquello, a decir así que se quede y me guardo aquello y no soy sano de mi corazón porque no estoy confrontando sanamente aquella situación que he vivido. La confrontación, hermanos, es algo de lo más desagradable, es algo de lo más incómodo que cada uno de nosotros podemos hacer. A la mayoría no nos gusta la confrontación. Preferimos mejor decir no, hay que quede todo. Yo no, prefiero no confrontar. Mejor así que se quede la cosa. Ya Dios se encargará, Dios que lo perdone, Dios que la perdone. Y preferimos así dejar la cosa y no ir a la confrontación. Hay una confrontación sana y hay una confrontación lógicamente dañina. La confrontación dañina es la que hace usted con reclamos, reproches, gritos, insultos, ira, etcétera. Eso no es sano, lógicamente. Pero cuando hace una confrontación sana, buscando restaurar, buscando ponerse a cuentas, buscando sanar esas heridas, eso es sano y es necesario para que podamos desarrollarnos libremente para la gloria de nuestro Dios. Denle ese aplauso al Señor. Entonces, en este pasaje, cuando la palabra de Dios dice confesaos vuestras ofensas unos a otros, está diciendo confronten toda ofensa que ha habido en sus vidas. Y no solamente, repito, la ofensa con un hermano, una hermana, sino aún vamos a hablar, repito, de los recuerdos. Vamos a confrontar las ofensas, las experiencias, las situaciones vividas, que a lo mejor la persona ya no está aquí. A lo mejor la persona se quedó en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en México. A lo mejor la persona ya se murió. Y dices, hermano, ¿y cómo voy a confesarle mi pecado o la situación o el disgusto que tuve a aquella persona que ni siquiera está aquí? O aquella persona que ya no sé ni dónde vivirá o qué pasaría con ella. Entonces hay personas o hay situaciones que vivimos que no tenemos acceso a aquellas personas. Pero aunque no tengamos acceso a esas personas, somos responsables de confrontar el sentimiento, el pensamiento que quiere ahogar nuestra vida, que quiere dañar o perjudicar nuestra vida. Y repito, al confrontarlo, debemos nosotros de buscar siempre la manera de traer aquello a los pies del Señor, para que sea el Señor el que tome control de cómo nos sentimos, de lo que nos han hecho, de lo que hicimos, de lo que hemos vivido, para que sea el Señor realmente sanando el corazón herido y lastimado, el corazón adolorido, el corazón perjudicado. Ese es el deseo de Dios. Denle ese aplauso al Señor si es para Él. Ahora, quiero que comprendamos algo, quiero que veamos este punto. Cuando hablamos de la confesión o de la confrontación, debemos entender que esa es la única manera como realmente podemos ser sanos en nuestro interior
y podemos aún sentirnos en paz con nosotros mismos. Hablábamos uno de los puntos en el tema anterior de lo que es estar en paz con nosotros mismos, tener la paz para con nosotros. Cuando no estamos en paz con nosotros mismos, lo que sucede es que estamos con esa guerra interior, con esa batalla interior, con ese dolor, con esos sentimientos, con esos pensamientos que batallan, que pelean, que guerrean contra nosotros. Y cuando estamos de esa manera, siempre lo único que terminará sucediendo es que nos sentiremos siempre mal, nos sentiremos con nosotros mismos sin paz, nos sentiremos molestos, enojados, nos sentiremos muchas veces airados, con enojo, con resentimiento, con coraje, por todo lo que hemos vivido, por todo lo que nos han hecho. Y cuando no hay un perdón genuino para con nosotros mismos, por no confrontar aquellos pensamientos, aquellos recuerdos, terminamos muchas veces con sentimientos de culpabilidad en nuestro propio corazón. Cuando una persona termina con un sentimiento de culpabilidad, de alguna manera se siente culpable, aunque de alguna manera diga, no, pero él es el culpable, ella es la culpable, él me hizo esto, ella me hizo esto, fulano me lastimó, pero aún así uno se siente culpable de alguna manera de cargar el enojo, de cargar la ira, de reaccionar negativamente, de sentirse como se siente hacia aquella persona o hacia aquella experiencia que vivió. Y cuando uno se siente de esa manera con un sentimiento de culpabilidad, la culpabilidad lo que termina haciendo en la vida de uno es llevándolo a tomar decisiones destructivas hacia sí mismo. Comenzamos a autodestruirnos, comenzamos a autodañarnos. Una persona herida, lastimada, que no confronta todas las cosas que ha vivido, aún el pasado que ha vivido, las experiencias negativas del pasado, hay que confrontarlas con la palabra de Dios, hay que confrontarlas con el Señor, hay que confrontarlas para que sean sanadas todas esas experiencias negativas y que no haya culpabilidad de nosotros. Porque repito, la culpabilidad nos va a orillar a sentirnos mal de nosotros mismos, en cuanto a nosotros mismos. Y una persona que se siente mal en cuanto a sí misma es una persona que comienza a sufrir de complejo de inferioridad, comienza a sufrir de bajo autoestima, comienza a sufrir de todos los sentimientos donde se siente poca cosa, se siente mal, se siente insuficiente y tiene todos esos sentimientos que le hacen sentir menos de lo que realmente es. Y cuando una persona se siente mal de esa manera, muchas veces no valora su vida y toma decisiones precipitadas, toma decisiones arrebatadas, toma decisiones equivocadas. Muchas veces son decisiones que le hunden más en un problema más grande porque busca una solución tomando una decisión equivocada, es decir, metiéndome en una relación inadecuada, entrando en una actitud desagradable a Dios. De esa manera creo que voy a solucionar mi problema. De aquí en adelante nadie se va a burlar de mí. De aquí en adelante nadie va a volver a engañarme. De aquí en adelante nadie me va a dañar. Y levantan guardia, levantan barreras, supuestamente para protegerse, para cubrirse, pero lo que están haciendo es encarcelándose a sí mismos, a sí mismas, tales personas, porque esa no es la solución. Que tú te pongas a la defensiva, que despiertes en ti un espíritu agresivo, que despiertes en ti una actitud violenta, una actitud de carácter fuerte, que no fue como Dios te creó. Eso es solamente una señal de que estás encarcelándote. Son barreras que has levantado buscando protegerte, pero lo que tú crees que es protección, lo que realmente es una prisión. Amarga tu vida, te encarcela, te aísla y te perjudica. Dios dice: hijo, hija, yo no quiero que vivas en ese complejo de inferioridad, no quiero que vivas en culpabilidad, quiero que seas libre. Todo pensamiento, toda experiencia del pasado, quiero que la confrontes con mi palabra, quiero que la traigas delante de mí, quiero que la traigas bajo mi sangre, bajo mi cobertura, para yo hacer algo especial en tu vida, para yo liberarte completamente de todo lo que te estorba, de todo lo que te perjudica.
Así que bueno, si estamos hablando de los recuerdos, ¿cómo poder identificar los recuerdos, la manera negativa de lidiar con los recuerdos y la manera positiva de lidiar con los recuerdos? Bueno, la manera negativa es cuando hay recuerdos en nuestra vida que aún cuando los recordamos nos lastima, nos duele, nos incomoda. Cuando alguien nos habla de ello, nos hace sentir mal. Cuando alguien nos saca el tema, nos sentimos incómodos, nos sentimos mal. Cuando un recuerdo no lo podemos hablar de ello, no me hables de eso, no quiero recordar eso, no quiero hablar de eso. Cuando hay un recuerdo que me lastima cuando sale, cuando brota, cuando se menciona, o sea que yo lo recuerde en secreto de mi mente y de mi corazón, o sea que alguien me lo recuerde, o alguien haga algo o diga algo que me lleve a ese recuerdo, y eso me lastima y me hace sentir incómodo y me hace sentir mal. Cuando comienzo a revivir los recuerdos de esa manera, esa es una manera dañina. Esa es una manera que nos perjudica, que nos afecta. Y lo que está mostrando eso es que ese recuerdo, esa experiencia negativa, si es un recuerdo doloroso, ese recuerdo todavía no ha sido sanado. Es una herida, es una experiencia que mantuve escondida, oculta, ahí en una cajita en el closet de mi corazón, pero no ha sido sanado, no ha sido restaurado. Los recuerdos sanos son los recuerdos donde uno puede recordar lo que vivió y uno no se siente ni avergonzado, ni mal, ni incómodo. Hermano, pero es que mire lo terrible que me pasó a mí. Pero es que si usted supiera lo feo que yo viví, la desgracia que yo experimenté, ¿cómo no me voy a sentir mal? ¿Cómo no me voy a sentir incómodo? Es que cuando Dios verdaderamente sana aquella herida de la desgracia que uno vivió, el recuerdo negativo, en vez de hacerme sentir dolor y bajarme una vez más a revivir aquella experiencia para mal, ahora lo que hace es que se convierte en un testimonio que glorifica el nombre del Señor. Es como un trofeo que uno levanta el alto diciendo: Dios me libertó de todo esto, Dios me restauró de todo esto, Dios me sacó de todo esto. ¿Sí me explico? Es como que usted haga de cuenta que mató un león. Imagínese David, cuando David dice la palabra que se iba a enfrentar al gigante, al filisteo. Dice que cuando fue con Saúl y le dijo: no tema, mi señor el rey, yo voy a ir y voy a enfrentar a ese filisteo y yo lo voy a matar. No se preocupe, mi señor, yo iré. Pero ¿cómo vas a ir tú si eres un jovencito que no sabe ni pelear? Y aquel es un gigante, un guerrero desde su juventud, te va a matar. Y le dijo David: es que yo soy pastor de ovejas, y cuando viene un león o un oso a arrebatar uno de mis corderos, yo voy y se lo arrebato de sus manos, y si se quiere venir contra mí, lo agarro y lo mato, sea oso, sea león. Lo mismo haré con ese filisteo. Oiga, el matar a un león, yo creo que cuando David mataba a un león o un oso, él se quedaba por ahí como el torero con una oreja ahí de recuerdo de que mató a aquel león. A lo mejor hasta le quitaba el cuerpo entero y lo ponía por ahí como un trofeo. ¿Por qué razón? Porque eran logros grandes, era algo que venía contra él para amenazarlo, para destruirlo, para devorarlo. Imagínese usted, un león viniendo contra usted. Pues así se levantaba el león, el oso contra David. Pero una vez que David lo destruía, lo mataba, no con su fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Era la gracia de Dios, era la fuerza de Dios, era el poder de Dios con David. Pero ¿cómo cree que se sentiría David? Se sentía contento, alegre, se sentía firme, fuerte. Vencía ese león y en vez de ser algo negativo, lo levantaba como un trofeo. Era un triunfo, era un logro, era un testimonio maravilloso. Y dice: así como hice con el oso, con el león, lo mismo haré con ese filisteo. Le cortaré la cabeza, lo derribaré en el nombre del Señor, porque Dios no salva ni con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. De Él es la guerra, de Él es la batalla, Él le da la victoria. Él entendía y sabía de dónde venían sus victorias. Entonces, lo que el diablo te dice es un fracaso, es una desgracia, es una tristeza, es
mira nomás lo que te pasó, lo que viviste, lo que sufriste, lo que te hicieron o lo que hiciste en algunos casos. Pero cuando abrimos el corazón a Dios y le entregamos esa situación y le decimos, Señor, me siento mal todavía por esta situación que viví, me siento mal por aquello que hice, me siento mal por aquello que me hicieron, me siento mal, Señor, todavía ya estoy en Cristo, ya creí en el Señor, ya me bauticé, ya tengo tiempo escuchando palabra de Dios. Pero hermano, usted se sorprenderá, gente que tiene 5, 10, 15, 20 años en una iglesia y sigue todavía sangrando por dentro las heridas del pasado, los recuerdos del pasado. Entonces muchas veces por pena, por vergüenza, se siente cohibido, se siente limitado. No, eso no lo muevas, eso déjalo ahí, eso es demasiado doloroso, eso es demasiado vergonzoso, eso es demasiado penoso, eso es demasiado negativo. Déjalo ahí escondidito, ahí guárdalo en una cajita que nadie se dé cuenta. Escóndelo y mételo en lo más profundo de tu corazón, del closet de tu corazón, y que nadie se dé cuenta. Nadie se dará cuenta externamente, pero internamente te afectará. Producirá en ti sentimientos, reacciones, actitudes que tú mismo te preguntarás, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué soy como soy? No me gusta como soy. Yo no quiero ser así. Estoy cansado de actuar así. Estoy cansado de ser así. Estoy cansado de vivir así. Que produce ciertas reacciones, acciones, actitudes que en ocasiones no brotan de una decisión propia y consciente que uno hace. Hay muchas cosas que uno las hace conscientemente y uno piensa y medita y dice, voy a hacer esto, y lo hace. Pero hay otras cosas que no. Hay muchas cosas que brotan automáticamente. Sentimientos, pensamientos, deseos, vergüenzas, cohibiciones, actitudes, cosas acá dentro en lo más íntimo de nuestro ser, y afectan nuestra vida, afectan nuestras relaciones, afectan nuestro vivir, afectan nuestra familia. Y decimos, ¿de dónde está brotando todo esto? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué reacciono así? No entiendo. Pero cuando abres tu corazón delante de Dios y le dices, Señor, examíname, muéstrame de todo corazón, quiero saber dónde está el origen, de dónde viene todo esto, qué hay aún en mi corazón que no he soltado, que no he tratado con ello de la manera correcta, que no he guardado y que le he huido y que lo he escondido por vergüenza, por temor, por sentirme mal, por dolor, aquella mala experiencia. Señor, no quiero esquivar aquello, lo voy a sacar de donde lo tenga guardado y lo voy a traer a los pies de Cristo, y la sangre de Cristo tiene que caer sobre esa situación para sanarme, para restaurarme. Tengo que confrontar esa experiencia que aún me lastima. Entonces todo recuerdo que aún me duele es señal que es una herida que todavía no ha sido sanada. Hermano, pero fue hace 20 años, pues así haya sido 40 años, no ha sido sanada esa herida. La evidencia de un recuerdo que ha sido sanado, porque uno puede recordar algo y cuando ya ha sido sanado y lo recuerda uno sanamente, es cuando ya no le duele. Ya no te duele, recuerdas algo y dices, sí, fue tremendo, fue terrible lo que pasé, pero me siento libre, me siento sano, me siento tranquilo, puedo testificar aún de ello, porque Dios ha llegado a mi vida y ha hecho una obra real y le he entregado todas esas cosas, le he entregado todo eso. Hay muchas cosas que Dios nos quita automáticamente, pero hay otras cosas que nosotros le tenemos que entregar al Señor. Si no se las entregamos, Él nunca nos podrá sanar o liberar de aquellas cosas. Y aquí es donde dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Si no trato con aquello que me está afectando, Dios no lo quitará automáticamente. Porque repito, hay cosas que Dios espera que tú le entregues, que yo le entrego. Por ejemplo, si hablamos del pueblo de Israel en manera simbólica y figurativa, y Moisés fue el libertador que Dios levantó y eligió para ir y sacarlos de Egipto, Moisés pudo romper el poder de Faraón sobre el pueblo de Israel. Pudo romper el poder de Faraón para sacar al pueblo de Egipto. Pudo romperlo y sacó al pueblo
la oposición de Faraón. Lo mismo en este tiempo, Cristo tiene poder para romper el poder de Satanás sobre la vida de todo hombre, de toda mujer, para que seamos libres y para que salgamos de la esclavitud, para que salgamos del mundo, para que salgamos del pecado. Ahora, vea esto. Moisés pudo romper el poder de Faraón sobre el pueblo de Israel, pero nunca pudo romper el poder del pueblo sobre Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés pudo sacar al pueblo de Egipto, pero nunca pudo sacar a Egipto del pueblo. ¿Ven la gran diferencia? O sea, Moisés tenía el respaldo de Dios. Moisés era el representante de Dios. No era Moisés, era Dios en Moisés, haciendo juicios, mostrando su poder, liberando, rescatando, sacando, rompiendo la esclavitud de Israel. Entonces era Dios a través de Moisés. Y Moisés pudo ir a hacer aquel milagro de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y salieron físicamente. Salió el pueblo de aquella esclavitud. Pero repito, nunca pudo sacar a Egipto del corazón del pueblo. Por eso seguían recordando. Por eso seguían murmurando. Por eso seguían quejándose. Por eso seguían airando a Dios, enojando a Dios, con quejas, con tanta cosa negativa. Dice que de toda la multitud que salió, solo 2 entraron a la tierra prometida. Imagínense usted qué tremendo. De más de 500,000 de personas, solamente 2 pisaron la tierra prometida. Ni siquiera Moisés alcanzó a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué razón? A él porque lo hicieron enojar. Lo hicieron enojar, y porque lo hicieron enojar, golpeó airado la roca 2 veces, y por esa causa no alcanzó a entrar a la tierra prometida. Pero vea la situación del pueblo. Entonces, repito una vez más, Moisés pudo romper el poder de Faraón sobre el pueblo, pero no pudo romper el poder del pueblo sobre Egipto. Moisés pudo sacar al pueblo de Egipto, pero nunca pudo sacar a Egipto del pueblo. Es decir, Dios puede sacar, Dios puede libertarte. Te ha liberado del poder de Satanás, te ha liberado del poder de las tinieblas, te ha liberado del poder del pecado, te ha liberado del poder del mundo. Ya no eres quien eras, ya no estás donde estabas, ya no vives como vivías. Has salido de donde estabas y ahora estás en un camino santo, en un camino nuevo, en un camino diferente, donde le das gloria y honra al Señor. Has salido de Egipto, has salido de aquella vida, has salido de aquel caminar. Pero no nos confiemos con eso. No digamos, gloria a Dios, ya salí, qué bueno. Ese es el primer paso. ¿Y cuál es el segundo paso, hermano? El segundo paso es ya no salir tú de Egipto, sino ahora que Egipto salga de ti. Porque salí yo de Egipto, y yo vengo saliendo de Egipto, pero vengo cargando recuerdos, pero vengo cargando memorias, pero vengo cargando mentalidades, pero vengo cargando resentimientos, pero vengo cargando amargura. Vengo cargando una serie de sentimientos del pasado, de lo que viví en Egipto. Y ahora, estando en el Señor, si no he tratado con todo eso, entonces eso me va a afectar, me va a perjudicar en mi nueva vida. Por eso le digo, es tiempo de que ahora en el Señor no solamente digamos, ya salí de aquello, ahora preguntemos, Señor, ¿ahora será que aquello ha salido de mí, Señor? No estoy hablando del demonio, de espíritus inmundos necesariamente, porque hay personas que pueden ser personas que aman a Dios, que han sido bendecidas por Dios, que tienen el Espíritu Santo de Dios en sus vidas, pero también tienen una serie de acumulación de dolor, de resentimiento, de amargura, de tristeza, de vergüenza, de lástima, de temor, de tantas cosas que abrigan en su corazón como resultado de lo que vivieron en Egipto. Entonces es tiempo de poder decirle, Señor, yo no quiero conformarme con decir, Señor, y ya salí de allá, Señor, mira, ya no estoy en Egipto, mira, ya no soy el borracho, ya no soy el adúltero, ya no soy el esto, el otro, Señor, ahora estoy en tu camino, sino decir, Señor, quiero sacar todo lo que hay en mí que no es de ti, Señor, quiero traerlo a tus pies, quiero que trates con ello, quiero que lo limpies, quiero que me restaures, quiero que hagas algo especial en mi vida, quiero ser libre para
para la gloria de tu nombre. Quiero ser libre para la gloria de tu nombre. Entonces, toda herida que no ha sido sanada, la evidencia de ello es que todavía nos duele al recordarla, o al platicarla, o al expresarla, o al lidiar con ella. Y preferimos esconderla. Toda herida que ha sido sanada en nuestra vida, la evidencia de la sanidad real es que podemos hablar de ello. No nos impide desarrollarnos, no nos impide ser libres. Repito, cuando uno se lastima, se corta, se hiere una mano, un brazo, un pie, lo que sea, se hizo una cortada grande allí, pero ya sanó. Allí queda solamente la cicatriz. La cicatriz siempre quedará y siempre mirará uno y dirá: ay, recuerdo cómo me golpeé y me lastimé. Ay, veo mi mano y veo ahí una cicatriz. Recuerdo cómo me hice esa cicatriz. Veo mi cara, alguna cicatriz por ahí. Recuerdo el golpe que me dieron o cómo me lastimaron ahí y cómo me dolió y cómo lo sufrí y batallé para sanar esa herida. Pero ya solamente es la cicatriz. Ya no me duele. Ya me toco y ya no me afecta. Ya puedo mostrar la cicatriz y ya no me perjudica porque ha sido sanada, ha sido restaurada. Las cicatrices, cuando las muestras, son testimonios vivos que traen gloria, que traen honra al nombre del Señor, traen alabanza a su nombre y traen ayuda. No solamente que son testimonios, toda cicatriz es una herida que ha sido sanada, y cuando ha sido sanada es primeramente un testimonio, segundamente es una arma que Dios te da para ayudarte o para ayudar a restaurar y a levantar a otros que están pasando por lo mismo. Porque tú les puedes decir: hermano, sí se puede. Miren la cicatriz de lo que me pasó. Yo pasé por eso, pero se puede superar, se puede vencer, y soy vivo testimonio de ello. Y aquella persona podrá y dirá: pues si el hermano pudo, yo también podré. Si la hermana pudo, yo también podré. Y se animará para seguir adelante, para enfrentar, para superar todo aquello que puede estar perjudicándole. Amén. Entonces, hablar de la confesión es hablar de confrontar todo lo que nos duele, nos daña, nos hiere, nos lastima. Esa es la manera sencilla y fácil de identificar lo que aún necesitamos tratar, arreglar, confrontar con Dios o con las personas que nos rodean o con nosotros mismos. Con nosotros mismos, ¿por qué? Porque hay veces que hay cosas que ya no son ni siquiera con los demás de afuera, sino son con uno mismo. Mentiras que uno ha creído, complejos que uno ha abrazado y nadie se los puso, uno los abrazó. Uno se quedó con ellos y uno vive la vida creyendo eso, creyendo: yo soy un inservible, yo soy esto, yo soy otro. Y ha abrazado tanto eso que eso le impide florecer como Dios lo diseñó para que floreciera. Dios nos quiere despejar, nos quiere arrancar, nos quiere limpiar todas esas cosas que nos están ahí pegadas a nuestra alma, a nuestro corazón, solamente absorbiéndonos la vida, robándonos la paz, robándonos el gozo. Dice el Señor: yo quiero arrancarte todas esas cosas que te están estorbando, quiero quitártelas para que seas libre, para que te sientas realizado en el plan, en la voluntad perfecta del Dios de los cielos, de acuerdo a su propósito para nuestra vida. Bendito su nombre. Entonces es importante esto. ¿Por qué razón? Porque una herida sin sanar es el medio por el cual el enemigo tortura la vida del hombre. Cuando recuerdas, cuando te hace recordar, cuando te hace igualmente asimilar lo que viviste allá y ahora te dice: mira, estos son iguales. Esta persona lo único que quiere es dañarte como aquella. Y en veces nos hace personas desconfiadas, personas inseguras, personas que no tienen libertad para hacer nada en la vida, porque viven con el temor del pasado, viven con el recuerdo del pasado, viven bajo la sombra del pasado. No les pega el sol de la luz del presente, porque lo único que los cubre es la sombra del pasado. No vivas bajo la sombra del pasado, porque el enemigo usará ese pasado para torturarte,
con recuerdos del pasado para mostrarte, hacerte sentir que no vales, que no eres, que no sirves, y te hará la vida miserable. Pero cuando tú abres todo eso al Señor y dices: Señor, mira lo que traigo acá, me dicen que no sirvo, me dicen que no valgo más, me dicen que por causa de esta desgracia mi vida ya no tiene solución, ¿qué dices tú, Señor? Y cuando le traes eso al Señor, el Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y aquel a quien me dijo libertad, este será verdaderamente libre. Serás libre para gloria de Dios. Serás libre para gloria de Dios. Entonces, no le demos ese derecho al enemigo. Vamos a la palabra y vamos a internarnos un poquito más a fondo en este tema. Veamos qué dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a mirar lo que dice la Escritura en el versículo 26 al 32. Una escritura muy conocida. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí el Señor nos da una base muy importante y una vez más vamos a mirarla. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Un proceso por medio del cual el diablo, que el Señor lo reprenda, gana terreno, gana derecho, gana acceso, tiene control de nuestra vida en diferentes áreas para manipularnos, para estorbarnos. Y este es el proceso del que habla la palabra. Primeramente dice: airaos, pero no pequéis. Luego dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lo primero dice que no, si te vas a enojar, no peques. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. El primer punto que nos está hablando es: si no puedes controlar lo que sientes, o mejor dicho, si no puedes decidir lo que sientes, si no puedes tener la opción de qué sientes y qué no sientes, porque una persona que está lastimada, como estamos hablando, como estamos expresando, esa persona que está lastimada, de repente no tiene control de lo que siente. La persona dice: hermano, yo quisiera sentirme en paz todos los días, pero en veces me levanto de un humor que ni yo misma me aguanto, ni yo mismo me aguanto. En veces, cuando no hay nadie más con quien pelear, me agarro a pelear conmigo mismo o conmigo misma. Y eso es algo serio ya, ¿me entiende? Pero es una realidad, porque no hay esa paz verdadera, esa paz genuina dentro de la persona. Entonces dice: hay veces que no tengo realmente la decisión de qué llega a mi vida, de qué siento, qué no siento, cómo me siento o cómo no me siento. Pero el problema no está en lo que sentimos, sino en qué hacemos con lo que sentimos, cómo tratamos con lo que sentimos. De repente no podemos controlar lo que sentimos. Ay, me siento enojado, me siento triste, me siento melancólico, me siento desanimado, me siento de la manera que sea. Hay veces que no podemos controlar el sentimiento que llega a la vida de uno. En ocasiones ese sentimiento es producto de un ataque espiritual y diabólico que está queriendo estorbarnos. En otras ocasiones es un efecto de un sentimiento o resentimiento o enojo o herida del pasado que no hemos sanado aún.
En ocasiones es cuestión o la razón o el origen aún es físico. En ocasiones hay cambios hormonales, hay cambios físicos en una persona que lo descontrolan, o sobre todo la mujer la descontrolan, y esos cambios también producen una serie de sentimientos diversos y distintos de un día para otro, de un momento para otro, que traen cambios a su vida. Por eso dice el Señor: airaos, pero no pequéis. En otras palabras, si no puedes decidir qué es lo que vas a sentir o qué es lo que no vas a sentir, preocúpate por buscar controlar lo que estás sintiendo. Tú eres quien decide y determina qué es lo que voy a permitir que gobierne mi vida. Repito, hay cosas que uno siente de repente. Se siente triste por una razón o por otra. Se siente enojado por una razón o por otra. Pero Dios dice: airaos, pero no pequéis. ¿Cuándo es cuando pecamos? ¿Cuando sentimos un sentimiento negativo? No. El pecado no entra cuando uno siente algo negativo. El pecado entra cuando uno se deja controlar por el sentimiento negativo que está sintiendo. Cuando siente ese sentimiento negativo es cuando uno tiene que tomar control sobre él para que no lo lleve a reaccionar negativamente. Si no tomo control de mis sentimientos, voy a terminar accionando y haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Entonces Dios dice: hijo, si estás sintiendo algo desagradable, te sientes molesto, te sientes desanimado, te sientes enojado, te sientes triste, te sientes dolido, dice el Señor: no te preocupes, solamente no te dejes controlar por eso. ¿Y qué más hago, Señor? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No pases un día de esa manera, no pases una semana de esa manera, no pases un mes de esa condición. Entonces, ¿qué hago? Tráeme todo ese sentimiento a mis pies. Yo tengo el poder para tratar con eso, para arrancarte de eso, para liberarte de eso, para quitarte de eso. Yo seré quien lo quitaré cuando tú me lo brindes. ¿Y por qué no me lo has quitado? Porque no me lo has rendido, porque no me lo has traído, porque no me lo has entregado. Quiero que todo eso que estás sintiendo, como te sientes, eso negativo, tráemelo a mis pies. Sé sincero conmigo, sé sincera conmigo. Dime: Señor, me siento molesto, me siento frustrado, me siento mal. Hay ocasiones que nuestra vida de oración es una vida de oración falsa. ¿Por qué es una vida de oración falsa, mediocre, monótona y religiosa? Porque tenemos un concepto de que cuando vamos a hablar con Dios, nuestra oración debe de ser siempre: Padre, te alabo, te glorifico, tú eres bueno, gracias por todo, eres bueno, eres lindo, te doy gloria, te doy honra, Padre omnipotente, y decirle cosas bonitas a Dios, punto y aparte, y que eso es orar, y esa es una buena oración. La mejor oración no es esa. La mejor oración ni siquiera es que le digas a Dios cuán grande es algo lindo y bueno. Pero una de las mejores oraciones más efectivas, que más te ayudarán y que más agradan a Dios, es que abramos nuestro corazón y le hablemos de las cosas malas a Dios, no de las cosas buenas. Porque las cosas buenas es fácil, cualquiera: aleluya, gloria a Dios, Padre, eres lindo, eres bueno, eres el mejor de todo lo que me ha pasado en mi vida, gracias, te alabo. Eso cualquiera. Pero para ser libres, restaurados y para poder realmente entrar en esa comunión real con Dios, hay que no hablarle a Dios de lo bueno, hay que hablarle de lo bueno de uno mismo. En vez de: Señor, gracias porque me ayudaste aquí, gracias porque me diste esto, gracias por esto otro, y hablamos de puras cosas buenas. Pero ¿qué tanto le hablamos a Dios de lo malo? Señor, mira mi condición, mira con lo que batallo acá. ¿Te diste cuenta, Señor, del pensamiento terrible que tuve a mediodía? ¿Te diste cuenta cuánto anduve batallando con Él durante el día y cómo batallé? Y todavía, Señor, llegó la noche, todavía llegan medio ahí recuerdos que brotan todavía de aquello. Señor, ¿cómo le voy a decir eso a Dios? Dicen algunos hermanos. Como que voy a ofender, insultar a Dios
hablándole, contándole obscenidades que a veces batallo con ellas y llegan a mi mente, y cosas que turban mi corazón. Y como que pensamos que Dios no mira y Dios no se dio cuenta. Todo lo que estuvimos mirando y batallando y pensando, hermano, Dios ya lo sabe todo. Solamente está esperando que le abras el corazón, que seas sincero, que le comentes, que le cuentes, que le digas, que abras tu corazón. Cuéntale todas las cosas malas. Cuéntale todo lo negativo con lo que batallas. Ábrele tu corazón y dile, Señor, mira esto y mira esto otro, y mira aquí, mira allá, desde las intenciones de mi corazón. Porque las intenciones de mi corazón, cuando son perversas, cuando son negativas, aunque yo diga, oh, pero yo nunca hice nada, nomás como que el corazón quería, ya le noté una mala intención. Amén, porque no, nunca ha percibido malas intenciones de su corazón. O si no seré nomás yo el único que de repente batallo con cosas así. Todo que no es tan santo. Eso fue el Señor. El corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor. ¿Solo yo? No, yo también lo conozco, Señor. Tú no lo conoces. Señor, es mi corazón, yo sé lo que siente. A ti te engaña y te hace como quiere tu corazón. Ya cuando menos acuerdas te desvió, te desorientó, te engañó diciendo, vente por acá, mira qué bonito. Y al rato te metes en un terrible problema y te vas por allá en un precipicio donde terminas todo lastimado y herido. ¿Y todo por qué? Por hacerle caso a mi dulce corazón, a mi buen corazón que me dijo, vete por allá. Tu corazón no es tan bueno como piensas. El único bueno es Cristo, es su Espíritu, es su gracia, es su gloria. Nuestro corazón no es de confianza, no es de confiar. El peor error que podemos cometer es confiar en nuestro corazón. Porque la palabra dice, es engañoso y perverso. Te va a llevar por mal camino, te va a aconsejar mal. El único buen consejero es el Espíritu Santo de Dios, es la palabra de Dios, es el Señor Jesús que está a nuestro lado, es el consejero, el admirable, el príncipe de paz, el Dios fuerte, el Padre eterno. Él es el único en el que podemos confiar. Entonces no nos dejemos desviar por ese consejo negativo de nuestro propio corazón. Entonces cuando Dios mira que nosotros abrimos nuestro corazón, Él escudriña lo más profundo y dice que Él mira aún las intenciones de Él y comienza cuando mira las intenciones. Cuando hay una mala intención en el corazón, ahí es donde nace lo que la Biblia llama la iniquidad. La iniquidad, porque las transgresiones son otra cosa, son el fruto de la iniquidad. Es decir, cuando uno transgrede la ley de Dios, es decir, peca, hace cosas malas, explota, grita, maltrata, maldice, roba, miente, hace lo que sea negativo, esa ya no es iniquidad, esa es transgresión. Y como pueblo de Dios, generalmente se acostumbra solamente a cuidarse uno de la transgresión, con que no hagas aquello malo, con que no hagas aquello otro, con que no rompas la ley de Dios, con que no quebren los mandamientos de Dios. Y nos cuidamos de la transgresión. Y ese es el mayor error que podamos cometer. Nadie puede controlar sus acciones de no caer en transgresión si no cuidamos nuestro corazón de que no brote y nazca la iniquidad en él. La iniquidad comienza con una mala intención. Por eso el Señor discierne las intenciones del corazón, el intento del corazón. Apenas está la intención del corazón y el Señor está diciendo, ya te miré, corazón perverso, tranquilo, sujétate, sométete, no vas a ningún lugar porque te tengo supervisado, te tengo controlado. Solamente el Espíritu de Dios puede tener ese control, esa guardia para que el corazón se mantenga limpio, puro. Amén, porque de otra manera uno trata de mantener su corazón puro, limpio, sano. Y sí, Señor, ahora sí lo voy a mantener limpio. Apenas lo acabas de decir y ya estás ensuciándolo de vuelta. Más tarda uno en prometer que lo va a mantener limpio. Y no puedes, y no puedes, y no puedes. Nadie puede mantener su corazón limpio. El único que nos puede mantener limpios es el Señor, es el Espíritu Santo de Dios. Él, cuando Él vigila, vela sobre nosotros dándole
intento e intención negativa de nuestro corazón para poder detener aquello antes, aún en un estado de semilla, en un estado de feto, antes de que conciba. Porque la Biblia dice que todo el pecado, dice que brota primeramente de nuestra concupiscencia. De ahí se forma, de ahí brota, y luego la concupiscencia concibe y da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es un proceso de ir caminando, de ir derrumbando a la vida del hombre, el pecado, la maldad, el mal sentimiento, el enemigo detrás de todo. Y Dios quiere que abramos nuestro corazón a Él. Que no esperemos a que estemos ya en la transgresión, o que estemos ya batallando con que lo hago, no lo hago, y ya batallando con aquello, porque cuando ya está uno en esa condición, hermanos, si no lo hago hoy, lo voy a hacer mañana. Y si no lo hago mañana, el diablo dice: pasado te haré caer. Hoy te resististe, pero ya te metí al suelo. Y hoy no alcanzas, pero mañana te sigo jalando y tentando, y mañana. Y si no, mañana pasado, y si no pasado, la semana que entra. Y cuando menos se acuerda, cede, porque nadie puede resistir para siempre. Todos tenemos un límite. Todos tenemos un límite. Entonces, ¿qué debo de hacer, hermano? Si ya brotó lo que es esa concupiscencia, esa iniquidad de mi corazón, si ya estoy batallando con esto y esto otro, la solución no está en simplemente no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Señor, ayúdame para no hacerlo y no caer hoy, y ayúdame para no hacerlo y no caer mañana, porque tarde o temprano va a caer el hombre, la mujer. ¿Por qué razón? Porque ya va cargando acá dentro el problema, la semilla, el origen, la iniquidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermano? Ya no hay esperanza para mí, no sé qué esperanza. Tiene que suceder, tienes que abortar aquello. ¿Y cómo voy a abortar aquello? Trayéndolo a los pies de Cristo. Cuando Él meta su mano en tu corazón y arranque aquello, Él es el que tiene que arrancar aquello. La solución no está en darme más fuerza, Señor. Si tú me das más fuerza, yo no caeré en aquello, yo no volveré al vicio, yo no volveré al alcohol, yo no usaré más drogas, yo no caeré más en la fornicación, yo no caeré más en aquello otro. Si tú me das las fuerzas, Señor, eso no funciona. No funciona. Porque le pedimos erradamente a Dios. Le pedimos fuerzas, cuando lo que deberíamos de pedirle es que nos arranque y nos limpie, y entregarle lo que nos está afectando, la raíz del problema. El problema de verdad que está acá adentro, la iniquidad que hay en el corazón, esa es la solución real. Pues repito, porque de otra manera la persona termina hasta reclamándole a Dios. Fallé, le fallé al Señor y termino: Señor, ¿por qué permitiste? ¿Por qué dejaste? ¿Por qué no me diste suficientes fuerzas? Es que a nadie se le puede dar suficientes fuerzas cuando acá está el problema, y lo mantiene y lo retiene, y va creciendo y va formándose y va desarrollándose. Es como un bebé. Imagínense que la jovencita ya quedó embarazada, ya concibió en su vientre. Y de repente dice: Señor, ayúdame que nunca tenga este bebé, que nunca crezca mi vientre, que nunca pase nada de eso, que siempre me quede así como estoy. No se puede. Aquel embarazo va a ir creciendo, va a ir formándose y va a ir desarrollándose, y al final de cuentas no va a poder contener a aquel bebé que ya está en su vientre. Va a terminar dándolo a luz. Todo lo que se siembra en el vientre de la mujer, hablando cuando concibe, ella va a terminar dando a luz. Solo es cuestión de un tiempo. Y por más que pida Dios fortaleza, y por más que no quiera, y por más que esto no va a suceder, la única manera que no suceda, que no dé a luz, es abortando a aquel bebé. Cuando hay un aborto, ahí sí no va a conceder, no va a dar a luz, porque hubo un aborto antes de eso. ¿Sí me explico? Entonces, espiritualmente Dios dice: hijo, antes de que llegues a grados donde estás batallando con aquello y te enfocas solo en fortalecerme, Señor, y Señor, no quiero hacer aquello, no quiero hacer aquello, hijo, cambia tu mentalidad. Habla conmigo, enfrenta eso que te está estorbando. Tú sabes con lo que batallas allá adentro. Tú sabes si es la ira, tú sabes si es la envidia, tú sabes si es la lascivia, tú sabes si es la pornografía, tú sabes si es la mentira, tú sabes si son los celos. Cada quien sabe con lo que batalla acá adentro. Cada quien sabe
con lo que va luchando, lo que va cargando acá adentro. Y repito, cuando vas batallando con algo, no dejes que esa lucha se prolongue por mucho tiempo. No digas que pase un día, que pase un mes, que pase un año, y si Dios me va a seguir ayudando. Ya me ayudó un día, me va a ayudar una semana, me va a ayudar un mes, me va a ayudar un año. No, te estás engañando a ti mismo. No, un día de estos va a pasar lo que no quieres que pase. Vas a fallarle a Dios, vas a desobedecer a Dios, te vas a sentir mal, te vas a sentir turbado, frustrado, mal. ¿Por qué razón? Porque permitiste que aquello entrara en tu corazón y no lo trajiste al Señor, sino que quisiste controlarlo, manejarlo tú solo. Dice el Señor, primeramente sí, contrólalo. Si te descuidaste y se sembró algo en tu corazón y ya hay algo ahí en tu corazón inadecuado, lo primero es controla. No hagas, no caigas, no hagas nada indebido. Pero lo segundo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no pasen los días y tú cargando aquello. No pase un solo día y tú sin ser libre de aquello. No digamos una semana y tú cargando aquello. No digamos un mes y tú todavía incubando aquello, como una gallina incuba los huevos para que salgan los polluelos. No sigas incubando aquello. Y no digamos si pasa medio año, un año, se va haciendo más crónico aquello, se va haciendo más fuerte, se va tomando más control de tu vida. Dice el Señor, ya no le des lugar a eso. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ábreme tu corazón, tráemelo a mis pies y yo te daré la victoria. No me importa con qué estás batallando, no me importa qué estás pasando, no me importa qué estás recordando, no me importa lo que has vivido, no me importa lo que has atravesado. Yo tengo el poder para sacar aquello de ti. No solamente para sacarte a ti de aquello, sino para sacar aquello de ti. Porque el problema es que cuando Dios nos saca de aquello, pero no saca aquello de nosotros, donde quiera que huimos de la persona, huimos del lugar geográfico, nos movemos de casa, de estado, de país, huyendo de aquello, y donde quiera que vamos, volvemos a toparnos la misma situación. Volvemos a enfrentarnos con lo mismo, porque acá adentro es donde vamos batallando con aquello. Y si no caímos con aquello, caeremos ahora con esto en un lugar diferente, con una persona diferente, de una manera diferente. Pero el fin es el mismo, porque la solución no está en huir de un lugar geográfico, no es en cambiarme de nombre y cortarme el cabello y cambiar mi personalidad y mirarme muy diferente. Y aún puedo cambiar de amigos, y aún puedo cambiar de iglesia, y aún puedo cambiar de lo que usted quiera. Pero no basta todo eso si aquello lo cargo en mi corazón. Tiene que ser arrancado de mi corazón para ser libre. Y seré libre en México, y seré libre en Estados Unidos, y si me voy para Guatemala, seré libre en Guatemala, y si me voy para la China, seré libre en la China. Porque el que es libre donde quiera que esté, donde quiera que se pare, donde quiera que vaya. Ahí es libre por la gracia de Dios. No es cautivo en ningún lugar donde va. Pero el que es cautivo en su corazón, repito, se va hasta la China y allá es cautivo de igual manera, y allá batalla con lo mismo. No, pero es que el problema es esta persona. Es que en veces ya el problema es lo que hay en mi corazón. Y repito, huyo de la persona y me encuentro otra que parece una copia del mismo o de la misma, donde quiera que voy, donde quiera que termino allá. Digo, qué casualidad. ¿Y por qué a mí me tiene que seguir lo malo? ¿Y por qué a mí me tiene que tocar esta clase de personas? ¿Por qué a mí se tiene que cruzar este tipo de seres en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Es que el problema es que uno atrae a uno mismo lo que uno es, lo que hay en uno. Cuando tú eres libre y vives libre y piensas libre, atraerás a ti personas libres, bendecidas, que se sentirán plenas de la humanidad. Lo que tú eres, eso no es desafío, eso no es desafío. Estamos comprendiendo. Entonces, lo primero que debemos entender es que aquí la palabra nos dice, airaos, pero no pequéis. O sea, si
sientes algo que está manipulando tu vida, sea dolor, sea odio, sea tristeza, sea vergüenza, sea venganza, o a lo mejor es un sentimiento aparentemente agradable, recuerdos de experiencias de pecado que tuviste en el mundo, donde aparentemente eran satisfactorias esas experiencias, aparentemente eran agradables, aparentemente en cuanto a tu carne fue aquello satisfactorio, y vienen los recuerdos, y vienen las memorias, y viene aquello a querer una vez más revivir, a querer una vez más influenciar tu vida, tu mente. Ten cuidado con todo eso, porque de igual manera es necesario tomarlo y traerlo a los pies de Cristo para que Él trate una vez y para siempre con esas cosas que nos estorban, y pueda decir realmente uno, así como dijo el Señor, los egipcios que vinieron persiguiéndote en el Mar Rojo, dice, esos egipcios nunca jamás los volverás a ver en tu vida, aleluya. Nunca jamás. Ese enemigo que te perseguía, eso que te hacía la vida imposible, ese recuerdo, esa memoria, jamás volverás a verlo en tu vida. Jamás volverá a turbar tu mente en tu vida. Jamás volverá a seducirte en tu vida. Jamás volverá a manipularte en tu vida. Jamás volverá a tener control o dominio o derecho sobre tu vida. Porque yo, dice el Señor, lidiaré, trataré con él una vez y para siempre. Lo arrancaré de raíz una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Entonces, primeramente dice, airaos, pero no pequéis. No te dejes controlar por lo que sientes. Segunda cosa dice, no dejes que se acumule por mucho tiempo eso. No te confíes en que hoy pudiste controlarlo. No pequé, Señor, gracias. Sentí enojo, sentí esto, sentí lo otro y no pequé, gloria a Dios. Eso en veces nos engaña el enemigo haciéndonos creer, si hoy pudiste controlarte y no pasó nada, mañana podrás controlarte y no pasará nada, y pasado podrás controlarte y se controla una semana, y se controla unos 15 días, y dices, sí, yo puedo controlar esto. Y uno comienza a jugar con fuego, creyendo que puede controlar algo que no es sano, algo que no es de Dios, algo que no es de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros. Y uno se confía. ¿Por qué razón se confía? Porque ya pude controlarlo un día y no pasó nada, y el otro día también, y una semana también, y un mes también. Entonces, si puedo un mes, yo podré un año, no hay problema. Y si puedo un año, podré 5 años o 10 años, no hay problema. Entonces, la clave aquí está en aprender a controlar. Pero ese no es el orden de Dios. El orden es, primero aprende a controlar, pero segundo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no permitas que aquello se quede por más de un día. Ese es el orden real de Dios. No permitas que aquello se anide por mucho tiempo. No lo permitas. Pero es que yo puedo controlarlo. Crees que puedes, pero en la de menos vas a fallar. En la de menos vas a perder el control. En la de menos te vas a resbalar y no vas a poder mantenerte en pie. Entonces, ¿qué hago? Entrégale al Señor hoy, que todavía no es demasiado tarde. Hoy que todavía no te controla aquello. Entrégale al Señor, entreguémosle al Señor todo lo que hay en nuestro corazón. Ya salimos de allá. Ahora dile, Señor, quiero que todo aquello salga de mí. Ya salí yo de ello, pero ahora quiero que ello salga de mí para servirte con plena libertad, donde quiera que esté, donde quiera que vaya. Quiero servirte con todo mi corazón y quiero, Señor, ser libre para gloria de tu nombre. Quiero ser libre. Quiero ser libre. No engañarnos a nosotros mismos. Aquí me detengo para continuarle con puntos muy importantes que vamos a estar mirando. Póngase de pie. Póngase de pie. Y ya continuamos. Vamos a acercarnos.